¿Se acaba de cargar la baqueta o se le ha escapado? No sé. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Aquí luchando contra mi ronquera y mi voz de Uruk-hai. Así que bueno, mira, te traigo una canción que te va a gustar. Bueno, es un cover. Concretamente es un cover de batería y lo trae Haiki, que patrocina esta reacción. Gracias, Haiki. Y David te va a dar todavía más las gracias cuando lo escuche. Seguramente. La interpreta el estepario siberiano. Entonces, date por aplaudido ya. Y el tema es Through the Fire and Flames de Dragon Force. Así que Hostia, pues ese no lo he visto yo, ¿ves? no te digo nada y te lo digo todo, como se suele decir aquí en España. Ya, No, yo tampoco lo he ya. visto, pero bueno, viendo los shorts del estepario y cómo... a ver, para que os hagáis una idea, amigos, sobre todo amigos japoneses, el estepario puede ser el batería con mejor técnica de España seguro y del mundo ahí puede andar. Aunque él es modesto y dice que hay mucha gente por encima, pero bueno, vedlo vosotros mismos. Así que nada, vamos allá con el estepario siberiano. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. On the cold winter morning, in the time before the light, in the fields of Dale, see it turn to rain. We Madre mía, ¿eh? Sí, Eh, es mejor que Gian Chalones, ¿eh? mm, lo has dicho tú, Tiene más velocidad, tío. lo has dicho tú, no lo he dicho yo, pero ¿sabes otra cosa? Es que además, si te fijas, él como que no se esfuerza, eh, No, en no, teoría. además tira así, Claro, es que tiene, hace así con la muñeca. claro, claro, entonces es Haruna, la economización de movimientos de Haruna, ¿vale? Pero además le imprime toda la fuerza del berraco que es, ¿vale? Has visto que está mazao. Este es un hombre que desde que se quiso dedicar a hacer batería profesional, dijo, yo entreno 8 horas diarias. Y 8 horas diarias. Es decir, es disciplinado como él solo. Y fíjate que no se puede economizar más movimientos. Y claro, es todo muñeca. En vez de estar así, que perdería tiempo en el ir y venir, es todo muñeca. Entonces le imprime una velocidad y una técnica y una... Es un bicharraco. Es un bicharraco. Y luego con el doble bombo, tela, menudo. Mira que Guiancherone le da al doble bombo y no le ves los pies, pero es que a este hombre le ves menos todavía los pies. Y mira, eso es lo que le echo de menos. Una camarita ahí.
en los pies. Que normalmente cuando él se graba así de un lado y se le ve como... Sí, Además se le ve normalmente tomándose un café y tocando con una mano solo. claro. Sí, 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 efectivamente. Em, Four million two fijaos, hundred seventy thousand $513. Not bad. es mortalito. Con el canal, estaba aquí revisándolo. Tiene 4,76 millones de suscriptores en su canal. Repito. Y, y nosotros somos... Sí, 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 sí. Somos uno, sí. 4,76 millones de suscriptores en su canal. De hecho, lo fichó Saratoga como batería y al final, Se le quedó pequeño. por el compromiso que requería, pues tenía que abandonar su canal y sus historias y al final, en fin, también, así que le salía mejor el tema de seguir haciendo, ser creador de contenido, digamos, en YouTube. Aunque tiene sus proyectos, ¿vale? Tiene sus grupos y demás, pero digamos que él controla los tiempos y me parece genial. Y por otro lado también, pues, firmas como Drumeo y demás, pues lo Sí, tiene sí. a él como referente y bueno, también lo patrocinan diferentes marcas. No me extraña. Así que bueno, vamos a continuar con el estepario porque, bueno, es impresionante. Es digno de ver. En fin, ¿qué podemos decir de este? No sé, talento para mí es, si no es mi batería preferido actualmente, casi casi. Vamos allá. We carry We carry Me he dado cuenta de que contenía la respiración mientras él estaba tocando, ¿vale? Y he notado que me faltaba el aire. Digo, vale, aquí algo falla. Y es que no respiraba, no estaba Es que respirando. es alucinante, tío. Le miro la mano derecha y no me da tiempo, como cuando están filmando un helicóptero, que la velocidad que van las... Sí. Parece que van despacio. Claro, Parece que va despacito con la baqueta. Y dices, madre mía, qué velocidad lleva este hombre en la baqueta derecha. eso es lo que te iba a decir. Es decir, la cámara es de alta definición y no le da tiempo a captar todo el movimiento de las baquetas del estepario. Por cierto, me encanta la camiseta de Group Father, ¿vale? Sí, sí. Todo esto es de su... Tiene una tienda.
de su canal. De hecho, durante mucho tiempo, antes de tener patrocinadores, pues era su forma de sacar algún rendimiento a su trabajo. Y fíjate que la batería y la que tiene en su canal es todavía más pequeña que esta, pero esta batería no es ni mucho menos la cantidad de platos y de timbales y de bombos que tiene Ian Chalone. Por ejemplo, ¿no? Que ¿Vale? ya lo vimos ahí que tiene ahí un abanico muy a lo Nico Bryan. Claro, a lo que quiero referirme es que tanto con este kit de batería, con incluso el que utiliza en su canal, que es más pequeño todavía, el rendimiento que se le puede sacar, que muchas veces no es porque tengas más cosas vas a tocar mejor, sino utiliza bien lo que tienes y va a sonar espectacular. Eh, Luego, todas las baterías son gente que llevan, lógicamente, el ritmo metido en las venas. Pero el estepario siberiano, yo creo que es lo más cercano a un metrónomo que hay. No falla un golpe. Todos en su sitio. Bueno, por cierto, eh, ese guiño que ha hecho ahí, que ha metido porque ha querido, ¿vale? Que nos hemos quedado. Espérate, Sí, que lo sí. acaba de hacer. Una broma, podríamos decirlo, que un guiño ahí en medio ha estado simpático también. Y otra cosa que incluso puede, eso, darle casi coraje a las demás baterías. De hecho, he visto algún batería reaccionando a su canal llorando, diciendo, abandono, me No voy, me extraña. me voy. eh, y es que, claro, em, entre que economiza tanto que parece que no le cuesta esfuerzo, que no se le ve facialmente cara de esfuerzo. Sí, sí, no, no. No se le ve ni una gotita de sudor cayéndosele. Y bueno, parece como un extraterrestre, ¿vale? Pero bueno, es impresionante. Vamos, yo espero que aquí los amigos del canal lo valoren porque lo que hace no es ni medio normal. David, Yo creo que uno que se puede acercar es el batería nuevo de Slim, ¿no? Que como el Casagrande, Eloy Casagrande. Eloy Bueno, Casagrande. es que Eloy Casagrande y él se tienen admiración mutua, pero No es me que, extraña, ¿eh? pero te digo más, ¿sabes? Otro que ha contactado con él para decirle que le gusta su trabajo. Mike Pornoy, el batería de Dream Theater, No me ¿vale? extraña. Todo vino porque al estepario se le ocurrió hacer un cover de Dream Theater a una mano. Sí, sí. Escúchame, ¿eh? ¡A una mano! Tienes que contar la anécdota de cuando entró Saratoga que no sabía usar el doble bombo, Ah, sí, porque nunca lo había usado. claro, efectivamente, él tocaba otro tipo de cosas y claro, él dijo, Sí, sí, tal". Y le dijeron, pues toma, 10 temas y no sé si fueron en 2 semanas grabamos o algo así. Y se puso y tuvo que aprender a tocar el doble bombo. Y bueno, fíjate, dice que ¿Y bueno, cómo lo toca ahora, eh? y en una entrevista dijo que se puso tan a piñón, ¿vale? Para hacerlo en los tiempos y demás. No sé si se tiró ahí en plan 10 horas al día, que hasta se desmayó. Encima de la batería, de la cantidad de esfuerzo que le puso para aprender una técnica del doble bombo que nunca había usado, nunca, ¿vale? Entonces, bueno, todo dice de la disciplina y cómo es este hombre a la hora de trabajar. Venga, pues continuamos.
¿Se acaba de cargar la baqueta o se le ha escapado? No sé, probablemente se haya desintegrado. Ha Eh, salido volando, ¿no? No sé si la ha tirado a posta o eh, del rebote ahora a... lo vemos, ahora lo vemos. Por cierto, la batería que es de marca Varus es una marca que le patrocina a él. La batería se la pone. Eh, Impresionante, de verdad, lo de la... Es que lo que ha hecho, digo, no, yo entiendo que, claro, hay, pero muchas baterías profesionales, además de renombre, que han flipado con este hombre. En Me plan, extraña, ¿de dónde ha salido este tío? Eh, es que le ves a la velocidad que toca con los brazos, ya no solo con las piernas y el doble bombo, que le da fuerte y ya hemos contado que no era su fuerte. Pero es que lo de las manos es alucinante. bueno, Además te hace una filigrana, te hace ahí, te has quedado aquí como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? hablando del estepario, decir que algo no es su fuerte es relativo. Que no era, he dicho no era. Claro, claro, claro. Es decir, en Pero fin, vamos, que aprendió a tocarlo en 2 semanas. sí, sí, sí. Ya me gustaría ver. Bueno, hay que decir que al final Eloy Casagrande fue el elegido para Slipknot, pero había mucha gente que quería que fuera el estepario el que terminara en Slipknot. De hecho, él ha dicho que si le llama Slipknot alguna vez, deja el canal y se va para allá. Es decir, es su grupo, no sé, si no así, si es su grupo favorito, pero uno de ellos. Y lo tiene en los altares. Em, Así que bueno, estoy entre que estoy con voz regulín y que este hombre me está dejando sin respiración. De hecho, se me olvida hasta se me olvida respirar, ¿vale? Es decir, porque estoy a la expectativa y ahora qué va a hacer y ahora qué, en fin, bueno, Tú venga, fíjate en la baqueta, a ver, cómo sale volando. lo mismo le pega un golpe y sabiendo que hay una pausa y la deja, porque uno de sus señas de identidad es terminar los vídeos haciendo un golpe y la coge al vuelo y tal. Sí. Así que bueno. O la tira y se pone a tocar solo con la izquierda. Que este es capaz, este hombre. Bueno, en fin, lo que se le ocurra a él. Venga, vamos allá. Espérate que aquí se descojona, que se le ha ido la baqueta, ¿vale? Y el cámara ha ido a recogerle la baqueta, se le ha dado y el tío muerto de la risa, pero es que no ha parado, ¿vale? Es decir, él continúa como diciendo, como si tengo que seguir Escúchame, pero con una. yo- este hombre es capaz de decir, ah, no la cojas. Y se cambia y toca con la derecha y te acaba la canción perfectamente. Es buenísimo. Pero escúchame, que el tío, lejos de incomodarse, de frustrarse o de... El tío se parte de risa. Es, es genial. Bueno, venga, continuamos. Vamos a verlo de nuevo.
Hey everyone, that was a very, very hard song to play, okay? As you have realized, I fucked up in the middle. And trust me, I can record as many takes as I want in order to get the perfect one. But maybe there is a lesson in here, and the lesson is show must go on. Whatever happens, right? I was having fun, so this is actually a pretty good take. You should never stop playing. And of course, you should never stop practicing. And this is very important. When I first started learning this song, I did not have any kind of tools. This was like 10 years ago. But right now, there are very powerful tools out there in order to learn how to play drums. And as I always say, my favorite one would be Drumeo. Right now, they have included. Vale, bueno, aquí ya está haciendo. Lo que viene a decir es que, que claro, él cuando graba algo no hace cortes en el sentido de que si a lo mejor él tiene que intentarlo varias veces hasta que salga todo en una toma, pues lo hace varias veces, pero siempre tiene que ser una toma completa, de principio a fin. Él no hace cortes en medio, ¿vale? Que es una canción dificilísima de tocar, lo hemos visto, al final ya ha acabado empezando a agotarse Sí, un sí, poquito, claro, claro, normal. pero que lo ha hecho todo seguido Que el y show debe continuar. el show debe Por eso continuar. cuando... Me ha hecho gracia y que él no para de grabar. Y que bueno, él insiste mucho en la práctica, la práctica y la práctica. Y él predica con el ejemplo porque él practica a día de hoy, sí, siempre 8 horas diarias y aparte lo que él graba y trabaja y demás. Así que, y bueno, ya estaba hablando de drumeo, de no sé qué y tal, de historias de que lógicamente promociona y hace bien porque, jolín, es que lo merece. Vamos, si yo fuera batería, me encantaría que este hombre me enseñara a tocar la batería. Eh, ¿Sabes lo que Además de digo, verdad. no? Venga, vamos a hacer un curso y te va a enseñar a tocar la guitarra Steve Vai. Digo, ostras. O te va a enseñar a tocar el bajo, ¿qué te digo yo? Billy Sheehan, ¿no? O John Myung, o yo qué sé. Te va- El que sea. el que sea, ¿no? Y dices tú, pues mira, ya que tengo un profesor, mejor que este no lo hay. Take my money. Take my money. Bueno, era shut up and take my money, ¿no? Perfecto. Así que nada, Estepario, eres un crack y te admiramos muchísimo desde aquí. Así que, Pero mucho. pero mucho, mucho. Y esperamos que te siga yendo las cosas tan bien como hasta ahora porque te lo mereces, amigo. Así que nada, amigos del canal, si os ha gustado, que espero que sí, porque esto ha sido una cosa alucinante. Ya sabéis, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis que hay dos formas de poder apoyarnos. El haceros miembro del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla, o también el Patreon. Bueno, en concreto, los miembros del canal hay dos niveles. En el nivel uno podéis ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tenéis contenido extra. Hablando del Patreon, que son reacciones personalizadas, aquí como el amigo Jaiki que nos ha querido pues traer este pedazo de cover de batería del Estepario, bueno, este tema de Dragon Force que ha sido alucinante. Y bueno, en el Patreon, dependiendo del que elijáis, tenéis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Y los enlaces, tanto para hacerse miembro del canal como Patreon, están abajo en la información de la reacción. Ya sabéis, si salta la publicidad en una reacción que veáis nuestra, pues si la podéis ver, nos ayuda. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal, pues te invitan o a suscribirte o a unirte. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.